Vamos a estar hablando en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Colosenses y voy a leer solo el verso 16, pero vamos a hablar del capítulo 3. El versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Permite, Señor, que en tu palabra y con tu palabra nosotros podamos ser edificados en esta mañana y que tú cumpla el propósito por el cual tú has determinado que estemos congregados de esta manera. Quiero que bendiga a cada uno de mis hermanos que van a escuchar, y si hay algún amigo por ahí también que se haya conectado, Señor, que pueda ser alcanzado con tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Un nuevo año, y quise ponerle a esto: nuevo año, nueva vida en Cristo, y comenzar con dos preguntas retóricas. ¿Cómo viven los hijos de Dios? ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? ¿Cómo lucen los hijos de Dios? ¿Y cómo deben lucir los hijos de Dios? ¿Cómo debe verse un hombre nuevo? Y en este capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia compuesta por personas humanas como nosotros, de carne y hueso, personas que al principio de la carta él saluda y les bendice por el amor y por la fe que ellos tenían, pero fueron infectados, y no fue por el coronavirus, pero fueron infectados por un virus peor que el coronavirus, que fueron falsas doctrinas, y los hermanos empezaron a, a fallar. Entonces, la nueva vida en Cristo, y dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice que ellos tienen que hacer morir. Él no está diciendo que Dios haga morir, entonces que hagan morir lo terrenal. ¿Cómo nosotros podemos entender la composición nuestra como seres humanos y cómo nosotros podemos lidiar con esta parte que está en nuestro ser? No vamos a poder entender esto si nosotros no entendemos nuestra composición espiritual. Entonces, nosotros debemos entender que nosotros estamos compuestos de cuerpo, que es el cuerpo físico, pero nosotros estamos compuestos dentro de este cuerpo físico, nosotros tenemos un cuerpo espiritual cargado por este cuerpo físico, y tenemos una mente espiritual dirigida y dentro de este mismo cuerpo físico, pero además nosotros tenemos un Espíritu Santo dentro de este mismo cuerpo. Y un texto muy conocido que nos ayudaría a entender esto es 2 Corintios 5 de 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en este cuerpo viejo, cargamos nosotros un niño nuevo, que es el niño espiritual que está en este cuerpo, que está peleando, lo vamos a ver más adelante. Entonces es un pleito disparejo, porque es un niño contra un hombre viciado, dañado. Y usted diría, pero nací de nuevo. Pero no se le hace un anexo al cuerpo. Ese cuerpo nuevo está siendo cargado, está siendo alimentado, está siendo dirigido por este mismo cuerpo. Entonces, dicho esto, nosotros podemos entender ahora de qué el apóstol Pablo está hablando. Él está diciendo, haced morir
Y esto es imperativo. Y nosotros conocemos que los verbos imperativos en la Biblia son mandamientos, son mandatos, son cosas que nosotros, la única opción que tenemos es hacer lo que dice, hacer morir. Entonces, este es un año nuevo y nosotros debiéramos empezar este año, pero no quisiera que hiciéramos resoluciones, porque las estadísticas en las resoluciones, cuando estaba mirando lo que la gente, el porcentaje que la gente cumple, ustedes saben que ahora el mundo, incluso a veces cristianos, se proponen hacer cosas. Voy a leer más la Biblia, voy a estudiar más, lo que sea. Pero si usted hizo resoluciones a comienzo de año, tenga cuidado. Solo el 8% cumplen con las resoluciones. Es decir, que el 92% al final del año está donde mismo comenzó. Entonces, comienza este año y nosotros comenzamos este año con tantos retos, posiblemente como el año pasado, pero no hagamos resoluciones generales como hace el mundo, pero sí revisemos, por ejemplo, dónde espiritualmente estuvimos nosotros en enero del 2021 y dónde terminamos en diciembre 31 para comenzar este nuevo año. Y yo creo que todos nosotros podemos mirar hacia atrás. Tuvimos un año difícil, pero dentro de las dificultades, sabes que nosotros hemos visto la mano de Dios. Hermano, tengamos cuidado, porque como el hermano Moisés en la ocasión que estuvo predicando hablaba de algunas preocupaciones, también le voy a pedir permiso al hermano para que me deje tener algunas preocupaciones también. Y una de las preocupaciones que tengo es que veo que la iglesia, los hermanos nos estamos dejando llevar de las bocinas del mundo en cierto sentido. Y si tuviéramos una encuesta, si hiciéramos una encuesta, y esto es reflexión, este es el primer mensaje y quiero que reflexionen conmigo, y nosotros pudiéramos reflexionar cuántas veces se mencionó la palabra COVID en el año 2021 y cuántas veces se mencionó la palabra Cristo. Téngase por seguro que se habló más de COVID que de Cristo. Entonces, nosotros sabemos la situación que estamos viviendo. Es una situación seria, como ya ustedes la han dicho. Es una situación de retos, es decir, nosotros hemos tenido que hacer otras cosas, hemos tenido que inventarnos, pero qué bendición que cuando no se puede, no nos podemos congregar en la iglesia, nosotros nos estamos congregando en Zoom y nosotros estamos siendo bendecidos, estamos siendo enseñados por medio de la palabra, por medio de esta enorme plataforma de Zoom. Pero hermano, nosotros tenemos retos importantes. Nosotros hemos recibido un evangelio que tenemos en la mano. Es una encomienda que nosotros tenemos y debemos de llevar. Entonces, una preocupación que tengo es cuando nosotros miramos en la congregación. Usted se ha puesto a pensar durante el año, por ejemplo, cuántos amigos nos visitaron en la iglesia el año 2021. Solo piense conmigo, váyase a enero del 2021 hasta diciembre. No llevamos estadísticas, pero piense cuántos amigos fueron a la congregación. Piense cuántos amigos se conectan con nosotros cuando lo hacemos en Zoom. Entonces, nosotros debemos de reflexionar sobre esto. Porque yo creo con toda seguridad
que este tiempo de la historia que estamos viviendo no ha sido una sorpresa para Dios. Estoy seguro que Dios perfectamente sabe lo que está pasando, pero mucho más, Dios sabe lo que ha de pasar, porque Dios lo sabe todo y Dios sabe que su iglesia está aquí todavía y Dios sabe que su iglesia ha sido encomendada a continuar con la obra de la predicación. Y nosotros no nos queda de otra que ingeniárnosla como sea, porque nosotros tenemos una encomienda que debemos cumplir. Usted tiene un mandado que Dios le ha dado. Dios lo ha mandado a usted y me ha mandado a mí y nos ha mandado a nosotros a predicar el evangelio. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos hablando más de COVID que de evangelio. Mire, quisiera preguntar, porque nosotros incluso, y qué bueno que nosotros oramos por los hermanos y oramos por los amigos para que se conviertan, pero imaginémonos hipotéticamente que pasó el COVID. ¿Vendrá la gente corriendo a la iglesia? ¿Volverá la gente a la iglesia? Ciertamente el mundo ha aprendido la lección y va a venir corriendo a arrepentirse si es que el COVID pasara. ¿Usted cree que la gente volverá? ¿Usted cree que lo que la gente le está llamando normalidad, nosotros le debiéramos llamar normalidad, cuando realmente, como decía el hermano Moisés, producto de lo que la gente está haciendo, se está contagiando de nuevo otra vez? Porque mire, nada más una gente que no tenga sentido común reúne 15 o 20 mil gente ahí abajo en Times Square para ver la misma bola, el mismo año, los mismos segundos, y llega el año cuando pasan esos segundos y vuelve la marea. Y usted se pone a pensar, personas de las 10 de la mañana esperando para entrar a las 3 de la tarde y tirarse en la calle ahí como quiera hasta esperar 12 o 15 segundos. Pero es un segundo realmente, porque el cambio de año es de la 59 y 59 segundos a la 12 es un segundo, y usted no se imagina de dónde viene la gente a esperar eso. Entonces le vamos nosotros a comprar el juego al mundo y vamos nosotros a dejar de hablar y a dejar de predicar y a dejar de pregonar el evangelio. Mire, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En nosotros, los cristianos, hay una parte que es en la mente, y la lucha del cristiano es en la mente, y esa parte terrenal, Pablo la define como esa lucha, esa batalla, ¿verdad? Ese pleito que hay entre esos deseos que combaten dentro de nosotros, esa parte humana, porque aunque nosotros nacimos de nuevo, nosotros estamos arrastrando esta misma naturaleza humana, caída, dañada, pecaminosa. Esta es la realidad del evangelio y de la vida cristiana práctica. Entonces nosotros debemos en este año proponernos reflejar lo que debe reflejar un cristiano donde quiera que esté. Nosotros debemos ser cristianos y nosotros debemos ser portadores de esa identidad cristiana que se ha perdido aún hasta en la iglesia. Porque, hermano, hasta los mismos hermanos en la iglesia han perdido el deseo de congregarse. Y le decía a un hermano anciano muy amigo, no sé si ustedes lo conocerán, él está de anciano en Pensilvania, un señor muy amable, creo que el abrazo más amoroso del mundo, el hermano Luis, y le decía, tengamos cuidado con el Zoom, porque el Zoom se me parece al maná. Dios sabe en qué condición nosotros participamos en el Zoom, Dios lo sabe. Usted lo sabe también, hermano.
Pero el día que usted puede cambiarse, ir a la iglesia, vaya a la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde nosotros debemos ir a congregarnos, donde nosotros debemos ir a estar en comunión los unos con los otros. A los cristianos, el ADN del cristiano le hace falta la comunión con sus hermanos, con sus cristianos, le hace falta el abrazo del hermano Luis, le hace falta también el cocido de la hermana Orquídea. Entonces, nosotros, el reto de este año es hacer el balance en cuanto a la sabiduría que tienen nuestros líderes de decidir cuándo cerrar y cuándo abrir. Pero hermano, cuando la iglesia se abre y usted puede ir a la iglesia, no se quede en el Zoom. Le decía el caso del maná, porque recuérdese que Israel se acostumbró al maná, porque el maná no requería mucho trabajo. El maná era recogerlo y comérselo. Entonces, nosotros sabemos que el servicio de Zoom es pararse y prender, conectarse y cocinar y hacer el desayuno y hacer el té y el hermano predicando y usted haciendo un té. Pero Dios sabe. Mire, Dios ha permitido esto para esto. Justamente ahora mismo estamos en un momento de emergencia. Y debemos tener todo el cuidado posible, porque nosotros lo primero que tenemos es un mundo en contra. Si se infectan 3 hermanos, 5, el mundo va a decir que las iglesias son un foco de contaminación. ¿Qué usted cree que va a pasar? Que van a cerrar las iglesias, pero nosotros confiamos en nuestro Señor. Podrán cerrar las iglesias, pero no van a encerrar el evangelio. Nosotros vamos a seguir predicando. Hacía un resumen de las meditaciones que Dios nos permitió predicar solo en meditaciones 300 y pico en este año, y quiero aprovechar para dar las gracias a esos hermanos fieles que están recibiendo la meditación y la están compartiendo. Hermano, usted no sabe lo que Dios está haciendo a través de las meditaciones. No le importe ni siquiera. Hágalo. Esto es la obra del Señor, y el único trabajo bien remunerado es el trabajo en la obra del Señor, porque dice el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Pero nosotros estamos pensando extender esto, recordándole a ustedes también que cuando usted recibe la meditación, lo importante de esto no es realmente que usted se la mande a un hermano. Lo más importante es que usted se la mande a un amigo, a una amiga, a un compañero de trabajo que no es cristiano. Recuerde que la manera bíblica del no creyente creer y que Dios le otorgue salvación es a través de escuchar el evangelio. No hay otra forma bíblica correcta. El evangelio debe ser escuchado. Y como debe ser escuchado, debe ser predicado, debe ser hablado, debe estar disponible. No nos queda de otra. Mire, Dios estará, Dios está, Dios ha estado, continuará con nosotros. Y esto va a pasar, en algún momento va a pasar. Pero sabe que el mundo va a volver a estar donde siempre ha estado. El mundo se complace en pecado y en pecar. Ese es el mundo, pero ¿sabe qué? En ese mundo contaminado y en ese mundo lleno de pecadores, algunos de esos pecadores serán alcanzados por la palabra de buena nueva de salvación, que es el evangelio de Cristo Jesús. Y es nuestra responsabilidad darle a Dios la oportunidad de que la gente se convierta, porque el arrepentimiento no es mágico. El arrepentimiento es como resultado de la predicación del evangelio. Entonces, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en que nosotros en este año debemos de poner en agenda actividades que tengan que ver con llevar el evangelio, hermano. Si los amigos no están viniendo a la iglesia, si los amigos no se están conectando en Zoom, nosotros tenemos que buscar estrategias que podamos alcanzar a los amigos. Cada vez que un amigo escucha la meditación, es un candidato a ser salvo.
Dios puede usar a través del Espíritu Santo, puede usar su palabra para convencer de pecado. Es el Espíritu Santo, pero es por la palabra. Entonces, Pablo dice que hagamos morir. Mire, hay cosas en nosotros y solo Dios sabe. Siendo cristiano, el evangelio práctico es, valga la redundancia, el evangelio es practicado por pecadores redimidos. Esos somos nosotros, pecadores redimidos. Entonces hay cosas en nosotros que deben morir, que la debemos matar. Esa palabra es literal. Es que lo debe hacer morir. ¿Por qué? Aquí está el por qué. O tú lo haces morir o te va a hacer morir tu vida espiritual. Y esto no estoy hablando de que tú vas, cuidado, de que tú vas a perder tu salvación, pero tú o matas o te matan. Entiéndelo de esa manera. Tú sabes, Dios sabe, el Espíritu Santo sabe cosas que la iglesia debe de dejar. Dios sabe cosas que la iglesia, y cuando digo la iglesia, los hermanos, cosas que nosotros debemos de hacer, debemos de hacer. Hermano, Pablo le da una lista que para esa iglesia, Pablo le dice, miren, ustedes tienen que hacer morir, tienen que matar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Él le da una lista y él le dijo, cójanla por la cabeza, una por una, no la coja toda. Seguro la iglesia nuestra hoy día no será nada de eso lo que tiene que hacer morir. Pero ¿qué tal la pereza? Yo no sé si te has notado que la pandemia ha dejado como consecuencia hermanos perezosos, hermanos que están viviendo una vida espiritual mediocre, y ese niño espiritual que está dentro de ellos está de la misma estatura, está del mismo tamaño. Y recuerden que ese niño espiritual depende de nosotros. Ese niño espiritual que está dentro de ti depende de ti. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Este es un cuadro de un bebé recién nacido. Los hermanos Dorby y su esposa que se están preparando para tener un bebé, ustedes van a saber lo que es un bebé recién nacido. Las manifestaciones de los bebés recién nacidos es a través del llanto, a través del grito. Cuando tienen hambre lloran, cuando tienen sueño lloran, cuando hay que cambiarle el pamper lloran. Pareciera que así hay niños dentro de hermanos en nuestras congregaciones que están llorando porque tienen hambre y tienen sed de justicia y de palabra de Dios y de santidad. ¿Cómo resolvemos esto? Mire, Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16, para que nosotros entendamos que esto es un problema enorme. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, esos deseos de la carne deben morir. Y esto es una constante de día a día. Hermano, no te confíes que tú tienes 20 años, 30, 50 en el evangelio. Es que tú estás arrastrando una carne dentro de ti que está viciada. Entiende que este esqueleto nuestro, donde mora el Espíritu Santo de Dios, donde ha recibido la nueva vida, donde ha recibido ese niño que está dentro de nosotros, que debe empezar ese proceso de crecimiento en el mismo momento en que nace, como hacen los niños cuando nacen, ¿verdad? Pero ustedes, padres que van a ser padres jóvenes, los muchachos que le mencioné, el hermano anciano y su esposa, esos niños necesitan ser alimentados apropiadamente. No le dé a los 3 días de nacido el cocido de orquídea, no es ese. Pero usted se dará cuenta cuántas veces comen esos niños. Entonces, hermano, ¿cuántas veces tú estás comiendo tu comida espiritual? Le comentaba a una hermana que me preocupa, y tomo el tema de Moisés, me preocupa
la diligencia con que los hermanos reciben las enseñanzas y reciben los mensajes. Y tengo que hablar de esto porque ahora que me he dedicado a visitar iglesias, ¿sabe lo que pasa? Que tú observas desde el púlpito, como dijo el hermano, que tú estás viendo todo. Y con tristeza observo que tú no ves hermanos tomando nota. Y yo me siento mal conmigo. Yo digo, wow, pero es que el único que le falla la memoria es al hermano Alipio. Muy pocos hermanos toman nota. Y déjame recordarte, en este tiempo, la enseñanza oral no es efectiva ni es recomendable. Nosotros somos personas muy ocupadas, todos con miles de compromisos. Y no es verdad que nosotros nos estamos recordando si no tomamos nota. Entonces, hermano, proponte, porque veo la diligencia que hacen los hermanos en buscar predicadores, buscar personas que puedan enseñar la palabra. Pero ¿y de qué vale que recibimos 300 o 500 enseñanzas orales durante el año? ¿Qué se quedó? ¿Qué agarré de esa enseñanza y en qué me está beneficiando espiritualmente? Ciertamente, ¿cuántas pulgadas crecí en el 2021 hablando espiritualmente? ¿Cuántas pulgadas creció tu niño espiritual? Con el alimento, gracias a Dios que los templos bíblicos se preocupan, las asambleas, porque se predique la palabra, pero la palabra debe ser predicada para que los hermanos la reciban, hermano. Y si tú no vas a la iglesia con una mascota y con un lapicero, hermano, ¿cómo tú vas a comprobar lo que está diciendo el hermano? Pero ¿cómo tú te vas a nutrir? ¿Es verdad que tu memoria está tan buena y que la mía está tan mala? Porque a mí sí se me olvida, pero entonces yo busco. Pero ¿cómo tú te vas a sentar a estudiar? ¿Qué tiempo a propósito? ¿Qué tiempo tú estás dedicando a estudiar la palabra de Dios, hermano? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo tú estás dedicando a leer la palabra de Dios? Hay un principio que no es escrito, pero dice un buen lector es un buen estudiante. Un mal lector no puede ser un buen estudiante. Entonces hay muchos hermanos que no leen la escritura. Y volvemos al texto. ¿Tú piensas que un bebé que le den el seno hoy domingo podría esperar vivo hasta el próximo domingo para volver a tomar el seno o el biberón de leche? Pues mira, hay hermanos que hacen justamente lo mismo, reciben la enseñanza de hoy, agarran su Biblia y la guardan hasta el próximo domingo, hermano. Este es un nuevo año, es un año de reto. Si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos reflejando lo que somos, si nosotros no estamos viviendo la nueva vida en Cristo, nosotros no vamos a atraer a nadie. Porque ¿qué es lo que va a decir la gente? Pero fulano, tú, pero el compañero mío de trabajo invitándome a la iglesia y él firma el libro que llegó a las 8 y llegó a las 9:30. O firma el libro que se fue a las 6, se fue a las 4 y me va a invitar a la iglesia. Entonces, mire, Pablo dice en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Aquí están los dos personajes. Está el cuerpo de la carne y está el cuerpo del espíritu, esa vida espiritual. Y ahí hay un pleito y alguien lo definía como dos fieras. Imagínense que dentro de usted hay dos fieras peleando y está el Espíritu Santo ahí. Y la gente diría, pero ¿cómo es que si tengo el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo no es el que hace en ti la diligencia que tú debes hacer. Dice el Espíritu Santo pone en nosotros el querer. Entienda esto, pone el querer. ¿Qué significa poner el querer? El Espíritu Santo te recuerda, si así pudiera decir, mira, tú tienes que levantarte a orar. Tú tienes que levantarte, arrodillarte. No te conformes con las oraciones públicas. No te conformes con las oraciones que hacen los hermanos por ti. Esto es una diligencia tuya y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en nosotros está dentro de nosotros observando la pelea que hay dentro de nosotros. Como dice Pablo, el deseo de la carne
es contra el deseo del espíritu. Y decía que alguien dice que es un pleito de dos fieras dentro de nosotros, y decía que ahí está el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo jamás, aún nosotros teniendo el Espíritu Santo no nos va a tumbar de la cama para que usted vaya a orar. El Espíritu Santo no le tumbará de la cama para que usted vaya a leer su Biblia. Tampoco le tumbará de la cama para que usted se ponga a estudiar su Biblia. Tampoco le tumbará de la cama ni le buscará el cuaderno y el lapicero para que usted anote los puntos importantes y usted pueda volver a la Biblia, porque los predicadores nunca tenemos tiempo. La media hora nunca da para agotar un mensaje, pero usted puede continuarlo. Entonces dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Usted debe entender, mire, en esta lucha titánica dentro de nosotros hay dos fieras. Una come de los deseos de la carne, y los deseos de la carne, Pablo le dio una lista a ellos ahí, pero recuerde que es una lista extensa porque hay más. Y entonces, dependiendo a lo que nosotros nos guste hacer, y tengo problemas con esto, porque, por ejemplo, con lo que hago en mi nueva vida, tengo problemas en el sentido, a veces yo veo artistas que son salseros, para mencionar un ejemplo, y se convierten al Señor, pero su profesión es salsero. Entonces yo digo, nuestro deseo y lo que hay dentro de nosotros determina lo que nosotros somos realmente. Entonces, si usted está en su casa, para poner un ejemplo, en la tarde y usted no está haciendo nada, y usted le da deseo de tomar vino, por ejemplo, para poner un ejemplo, no estoy diciendo que eso es pecado o que no es pecado, es solo un ejemplo. Pero usted tiene que revisarse si ese deseo viene del espíritu o si ese deseo viene de su carne. Y esto es una responsabilidad nuestra. Hermano, ¿de qué sentimos deseo? Cuando tú vas a estudiar la Biblia, qué deseo tú sientes? ¿Qué hambre tú sientes? Y déjeme decir que veo con pena como que se ha perdido el hambre de escritura, porque recuerdo en aquellos tiempos, lo que son de la edad de Moisés y yo para atrás, Moisés es joven, que había un hambre en las iglesias por la escritura, se hacían debates bíblicos, que eso era de gran bendición porque se tomaba un libro de la Biblia. Yo soy defensor de que la Biblia, como estaba diciendo el hermano el domingo, la Biblia se estudie por libros. La Biblia no fue escrita ni siquiera en libro, fue rollo. Entonces esto es una secuencia. Y cuando nosotros solo tomamos los versículos que nos gustan, esto nos lleva a hacer malas interpretaciones. Pero cuando la iglesia puede sentarse como iglesia, estudiar un libro, y cuando la iglesia puede, por ejemplo, coger este libro de Colosenses y decir, empecemos en el capítulo 1 como iglesia y empecemos a estudiar esta iglesia y las características de estos hermanos, y nosotros podemos comparar, posiblemente los problemas de ellos sean diferentes a los de nosotros, pero la forma de enfrentarlos sí que puede ser, porque esto te habla de tu diligencia, hacer morir lo terrenal. Eso es una diligencia tuya. Tú debes matar las cosas que te quitan el tiempo, y usted sabe hoy día cuánto, para no mencionar, pero mire, ese asunto de las páginas sociales, eso está acabando con las iglesias, pero está acabando con la sociedad. Usted sabe que porque usted se va a encontrar con un mundo allá afuera sin esperanza. Usted se va a encontrar allá afuera con personas que están atormentadas, pero usted se va a encontrar dentro de la iglesia con personas asustadas. Recuerde, les recomiendo segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Cuando usted ve a esas personas así, no nos ha dado Dios espíritu de temor. Hermano, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero estos no van a ser los más difíciles. Se lo digo y no soy profeta. Este no va a ser el tiempo más difícil. Prepárese porque vienen tiempos peores, y la única manera de nosotros sostenernos en Dios, aferrado y abrigado en Dios, es si nosotros estamos
en la escritura de Dios, porque nosotros tenemos la promesa del santo. Nosotros tenemos un Dios de promesa. Dios nos ha prometido que Él estará con nosotros, pero es que está con nosotros. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios como guía en su vida. Esto no quiere decir, porque no quiero que me malinterpreten, no quiere decir que nosotros no estamos tomando todas las precauciones a vida y por haber. Yo le decía a alguien en el carro anoche, antes de anoche era, que me preguntó que si me vacuné. Sí, yo tengo todo lo que hay que ponerse, porque yo creo en la ciencia. Pero mi confianza no está en vacuna, no está en aspirina, no está. Mi confianza está en Dios. Hermano, nuestra confianza está en Dios, haciendo todo lo que debemos de hacer. Porque nosotros tenemos un espíritu de dominio propio. Dios nos ha dado sabiduría. Dios no nos dejará, Dios no nos desamparará. Mire, no se sienta abandonado. Mire, hay un sentimiento de tristeza y de confusión regado afuera y adentro, porque la gente está pensando, ¿qué será mañana? Mire, no hay un número ni económico, ni de salud, ni de nada, no un parámetro que usted pueda seguir y decir, vamos a estar bien en 6 meses. No, nadie te sabe decir nada. La única que te dice es la Biblia. La Biblia te dice, confía en las promesas de Dios. Mire, yo soy su Dios. Dios es nuestro Dios. Dios está con nosotros y estará y seguirá con nosotros. Entonces, Pablo continúa diciendo, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí vuelve y da otra lista a esta iglesia en los Gálatas. Esa misma lista, búsquenla en su casa y busquen las definiciones, que la tengo ahí, pero el tiempo no me da. Esa lista, revisémosla, revisemos esa lista. ¿Qué de esto de nosotros debemos matar, hermano? Proponte ser un siervo de Dios cristalino, a carta cabal. Nosotros debemos volver a levantar el estandarte de la vida cristiana. Y nosotros no vamos a levantar el estandarte de la vida cristiana si nosotros seguimos hablando de COVID. Hermano, yo te propongo que en este año, cada vez que tú vayas a decir COVID, di Cristo. El COVID va a embullar y va a seguir embullando. Y no, perdón, porque lo que menos quisiera es que no me entiendan, hermano. Yo quiero que me entiendan. Pero mientras el mundo habla de COVID, hablemos de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo tiene la solución, porque el problema más grande que hay en este mundo, en este día, no es el COVID, mi hermano. El COVID te puede hacer morir el cuerpo, pero el pecado te va a matar tu alma. Entonces tendrá sentido que nosotros, en vez de estar proclamando lo que es vida y lo que es vida eterna, y lo que Cristo tiene para el que crea, y si alguien me escuchara en la página, lo que sea, mira, tu problema no es el COVID, tu problema es tu relación con Cristo, porque tú eres un pecador, como lo somos nosotros y como lo fuimos nosotros, pero Cristo promete que salvarte, Cristo promete, Cristo tiene promesa para darte salvación y darte vida eterna, si tú le recibes, si tú le aceptas. Y no es que nosotros no vamos a ser salpicados, déjame aclarar. Nosotros estamos en una tierra maldecida por Dios. No se le olvide. No se le olvide que este no es el paraíso, ni mucho menos es el reino de Dios. No se te olvide, hermano. Hermano, a ti te puede dar el COVID. Eso no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Tú puedes ser salpicado. Cuando tú vas manejando y hay pozos llenos de agua y alguien pasa rápido y tú vas pasando, te puedes salpicar porque tú estás en este mundo. Pero dice que nuestras almas están guardadas en Cristo. Y como nuestras almas están guardadas en Cristo, nosotros estamos confiados en Cristo. Y debo decirte, porque se me acaba el tiempo, debo decirte cómo vivir esta vida en Cristo. Bueno, hermanos, revisa cómo tú estás estudiando la Biblia, cómo tú le estás leyendo. Es necesario que para vivir una vida espiritual nosotros estemos en la Escritura. El verso que leí al principio dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Hermano, tú conoces muy bien, tú que me escuchas, tú sabes lo que es escasez.
Ay, nosotros los que nacimos en los campos y sabemos lo que es escasez y lo que es abundancia. Abunda la palabra de Dios en ti. ¿Por qué estos pensamientos nos atormentan de esta vida antigua? Y déjame decirte que nosotros no tenemos el poder de bloquear los pensamientos. Y si tú lo has intentado, te darás cuenta que cualquier pensamiento llega a tu mente. Pero es lo que tú haces con ese pensamiento. Esta batalla es espiritual y se debe luchar en el espíritu, en la mente. Esta batalla de la mente, tú debes entender lo que hay dentro de ti. Y espero haberte explicado que hay 3 ingredientes dentro de ti. Está tu naturaleza carnal que está aquí, está tu naturaleza espiritual y está ese niño nuevo y está el Espíritu Santo. Esa es la composición del ser humano. Tú debes entender cuál es el papel de cada uno. Mientras más tú alimentas la fiera de la carne, ¿y cómo alimento la fiera de la carne? Bueno, tú sabes lo que estás mirando, tú sabes lo que tú haces en las páginas sociales, tú sabes lo que tú haces en tu tiempo libre. Hermano, proponte, pero no hoy, pero proponte para este año que tú vas a incrementar el tiempo que tú coges de oración. Y cuando hablamos de oración, ese es otro tema, pero creo también me preocupa la manera como nosotros estamos orando. Nosotros tenemos que volver a la Biblia y mirar la oración bíblica y practicar la oración bíblica. Coge la lectura bíblica, léete capítulos completos para que tú vayas incrementando y tú puedas leer libros completos. Y luego entonces empieza a estudiar libros de la Biblia. Y no hay mejor manera de estudiar libros de la Biblia que juntarse con alguien entre 2. Hermano, júntate con un hermano en este año. Quiero que el Espíritu Santo te despierte el deseo de volver a la Escritura porque lo vas a necesitar. Porque solo la persona que permanezca fiel en la vida espiritual y permanezca fiel en el alimento espiritual y permanezca fiel fortaleciendo y haciendo crecer el niño espiritual que está dentro de ti, porque ese niño eres tú que lo va a hacer crecer. Tú eres que sabes si quiere un enano y mire un hermano enano espiritualmente cuando ha pasado 10, 20 años y está en el mismo lugar, hermano. Dios no nos ha llamado y Dios no te ha salvado para que esté ahí, porque si tú no te preparas, si tú no creces espiritualmente, tú no vas a poder desempeñar la obra del Señor. Nosotros necesitamos en este tiempo, hermanos, sagaces, hermanos que puedan, porque mire, el evangelio va a ver que usted tal vez no esté a favor de esto, pero mire, el evangelio va a haber que venderlo como los buenos vendedores. Usted va a un dealer con la mente de comprar algo y muy posible que usted salga con algo que no fue lo que usted fue a comprar, porque ellos son expertos. Así necesita el Señor personas expertas hoy día que puedan promocionar el evangelio, porque hay más necesidad en este día de evangelio que de vacuna. La vacuna te prolongará, dirán ellos, no te va a morir del COVID, que eso es lo que creo que hace la vacuna. Pero el evangelio de Cristo te va a dar salvación y vida eterna. Si tú me has escuchado y tú necesitas salvación, es sencillo, es reconocer tu condición. Mira, en esa condición de pecado, y a ti te han mentido porque te han dicho, o porque tú le dices a alguien que es cristiano, ora por mí, que tengo un problema. Eso no funciona. Eso no funciona. No es que nosotros no oremos, pero oremos para que Dios te salve y use eso, hermano, porque a veces nosotros seguimos el juego. Oiga, ¿qué juego? El hermano de la hermana María lo van a operar del corazón. Así que la iglesia que ore para que Dios le dé sabiduría al médico que va a hacer la operación. Déjame decirte, primero que nada, los médicos no operan con sabiduría. Los médicos fueron a una escuela, fueron a buscar conocimiento y practicaron con muchísimas operaciones de muñeco y de globo y de todo. Conocimiento. Número 2. ¿Y tú crees que las bendiciones de Dios son para los impíos? Dios está enojado con el pecador y su pecado. Y ese enojo, el único que lo puede calmar es Cristo Jesús.
En esta mañana quiero retarte a que volvamos a Cristo, a que revise tu vida, la vida que tú has estado viviendo. Tú la sabes y el Espíritu Santo de Dios la sabe, Dios lo sabe. Tú sabes que tú debes dedicar más tiempo a la obra del Señor, sabes que debes dedicar más tiempo a tu crecimiento espiritual. La iglesia puede lavarse la mano porque la iglesia ha presentado muchísimos buenos estudios. Con muchísimos hermanos, la iglesia ha hecho lo que ha tenido que hacer. Pero mientras yo no te vea tomando nota, seguiré como el hermano Moisés, preocupado por la santidad. La santidad no es una opción y Dios nos manda a ser santos. Y parte del proceso de santidad es el crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Esto es una enseñanza, esto es una exhortación a que vuelva a la palabra. Siempre estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible, exhortando unos a otros. Eso es lo que hacemos en la iglesia con toda sabiduría. La sabiduría es un ingrediente que Dios nos da. Eso no es para los impíos, eso es para los hijos de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones, eso es una manera de alabanza y de adoración a tu Dios. Aún en el tiempo de pandemia, no deje de adorar a tu Dios y de reconocer a tu Dios. Porque si miraras para atrás, te darás cuenta que tú estás aquí hoy todavía, porque Dios ha metido su mano, aunque tú ni cuenta te dé. Tú estás en la agenda de Dios, Dios está pendiente de ti. Y ustedes que están enfermos, siempre oramos que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes, pero que el propósito de Dios se cumpla a través de cualquier cosa. Mis hermanos, ha sido un placer, Padre, gracias. Usted sabe, Señor, que hemos expuesto lo que usted nos ha dado. Espero que haya sido de bendición y que esto nos reste a nosotros hacer cambios radicales y que nosotros podamos volver a confiar en Cristo, volver a confiar en Dios y en su palabra.